Para hacer la canción más liosa que se puede imaginar, bueno, es una canción, un ejercicio que nos ponen con la posición mi sol, 2, 3 en la segunda fila, los blancos de la segunda fila, y lo mismo en la mano izquierda. ¿Por qué es liosa? Porque en este caso no hacen las dos a la vez mi sol, sino mientras que la derecha hace sol y mi, la izquierda hace mi sol. Al revés, ¿vale? Bueno, pues eso nos puede liar un poquito. Estudiaríamos a manos separadas, el sol y el mi, no hay ligados, no hay picados, entonces no nos ponen fuelles, podemos cambiar cada 2 compases. Estudiamos a manos separadas y luego a la hora de juntar, lo importante ahora es hacer muy despacito, por ejemplo, un compás, el primero. Sol en la derecha, mi en la izquierda. Pues 3 en la derecha, 2 en la izquierda. Suelto y ahora tengo que pensar que toco el 2 en la derecha y el 3 en la izquierda. Que no nos vayan los dedos a la vez, sino como un espejo, diríamos. Uno hace una cosa así, el otro al revés. Empezamos. Bueno, y decía, hacemos un compás, podríamos hacer otro compás aparte, o sea, como si fuera una pequeña mini canción. Por ejemplo, el tercer compás. Mi, sol, sol en la izquierda, sol, sol, mi en la derecha. Pues pienso. Ahora, 2 sería 3. 2 en la derecha, 3 en la izquierda. Y lo vuelvo a repetir, hago cerrando para que me llegue el fuelle. Lo puedo hacer muchas veces, puedo coger el cuarto compás aparte, sol, mi derecha, mi, sol izquierda. Vale, es hacer como compás a compás para que la cabeza se nos acostumbre a trabajar con los dedos que no van a la vez. Luego ya puedo empezar con el fuelle abierto como siempre, un poquito abierto, tenso y... Cambio. Suelto y luego ya relajo la tensión en el fuelle. Vale, o sea, lo estudio como si fueran mini canciones de compás a compás. Así nos acostumbramos a lo que va a ser luego siempre la vida de esto del estudio del acordeón, que hay que hacer a manos separadas, trozos muy pequeños, ir juntando. Incluso cuando sepamos a manos separadas, no quiere decir que ya la vamos a tocar a manos juntas ni soñando. Y este es un buen ejemplo para empezar a ver ese tipo de cosas, que no son iguales las manos y aunque sepamos una muy bien y la otra muy bien, las dos juntas no, nos va a costar. Se puede trabajar luego, pues bueno, dinámicas o articulaciones, pero aquí nos interesa sin ligar ni picar nada, trabajar esas posiciones, la coordinación entre ambas manos y que los cambios de fuelle estén bien hechos.